Buenos días. Quiero darles la bienvenida a esta nueva actividad del Festival Puerto de Ideas Valparaíso. Apuntes desde el diván sobre un Chile incierto, en la que el psiquiatra y psicoanalista Juan Pablo Jiménez analizará las consecuencias del estallido social y la pandemia en la salud mental de los chilenos. Este año, Puerto de Ideas Valparaíso celebra su 10º aniversario gracias al apoyo de Colbún, Copeuch, Fundación Mar Adentro y al Ministerio de las Culturas. Espero que lo disfruten. Hola, muy buenos días. Quiero partir agradeciendo y rindiéndole un homenaje a Puerto de Ideas, a todo su equipo. Puerto de Ideas ha sido un faro durante 10 años que nos ha hecho pensar, nos ha hecho soñar, nos ha hecho reír y sobre todo nos ha hecho reflexionar sobre quiénes somos. Y en estos momentos de la historia de Chile es súper importante este trabajo de reflexionar sobre quiénes somos y espero que mis palabras sean un aporte hacia eso. Bueno, quiero partir dando algunas ideas acerca de cuál es mi punto de vista. Porque, ¿qué es lo que un psicoanalista puede decir de los impactantes eventos sociales que nos ha tocado vivir este último año, el estallido social de octubre y la crisis sanitaria producto de la pandemia? A los psicoanalistas se nos ha criticado, y con razón, que tenemos nuestra atención puesta solamente en lo que pasa en nuestro mundo interno, en la intimidad de nuestra subjetividad, en aquella interioridad que ni siquiera nosotros mismos conocemos porque se escapa a nuestra conciencia y que restamos importancia a la realidad externa, a lo que pasa afuera. Habría que agregar a esto que tampoco tenemos instrumentos intelectuales para entender los fenómenos sociales. Hay mucho de cierto en esta crítica. Frente a ella, yo me sitúo junto a los que piensan que el psicoanálisis debe dialogar con las ciencias sociales y con las ciencias y disciplinas de la mente, precisamente aportando el punto de vista de la subjetividad profunda. Parto de la base que los fenómenos psicosociales son fenómenos complejos y que para acercarse a su entendimiento se requiere de la colaboración de distintas disciplinas. En esta presentación espero aportar desde una perspectiva transdisciplinaria que pretende articular mi doble punto de vista de psicoanalista y de investigador en ciencia de la salud mental. Valga, eso sí, una advertencia. Toda hermenéutica siempre conjetural y provisoria. Nunca da cuenta de todo el sentido de un fenómeno. No se espere entonces más que eso. Solo apuntes para poder seguir pensando una realidad en movimiento que se escapa permanentemente a nuestra capacidad de aprehenderla. En un periodo en que hace urgente conversar entre nosotros, debemos esforzarnos en construir un consenso acerca de lo que podemos aprender de esta crisis. Solo un diálogo amplio y participativo que abarque e integre la diversidad de las voces de nuestro territorio podrá asegurar un proceso constituyente exitoso. Hacia allá señalan estos apuntes entonces, pero partamos poniendo la atención en el concepto de incertidumbre. Se ha convertido en un lugar común afirmar que vivimos en tiempos inciertos. La incertidumbre que la Real Academia de la Lengua define en oposición a la certeza es la falta de conocimiento seguro y claro que se tiene respecto de algo. La certeza no se limita a la idea de que sabemos algo con seguridad, sino también al estado de conciencia según el cual estamos convencidos de que poseemos la verdad sobre algo. Entonces, la incertidumbre, como la ausencia de certeza, es un estado subjetivo, pertenece a nuestro mundo interior, al mundo que habitan las representaciones mentales de nosotros mismos, de los demás y del mundo. Incertidumbre es entonces el nombre que damos a la percepción que nos señala que no tenemos convicción o seguridad de lo que se sabe es efectivamente verdadero. Entonces se entiende inmediatamente que la incertidumbre se acompaña de inquietud, de inseguridad y desasosiego. La incertidumbre se define como una falta, como una ausencia que gatilla el anhelo y la búsqueda de la seguridad que nos dan precisamente las certezas. Desde el punto de vista neuropsicológico, el cerebro-mente está permanentemente anticipando
lo que la próxima ola de sensaciones le comunicará, está constantemente haciendo predicciones y actualizando sus creencias en función de lo que les transmite los sentidos e intentando minimizar las señales de error de predicción y así prevenir la sorpresa. Literalmente, el cerebro-mente es un órgano fantástico en el sentido de que genera hipótesis y fantasías permanentemente. Fantasías que le son apropiadas para tratar de explicar los innumerables patrones y el flujo de información sensorial que está recibiendo. Sin embargo, no siempre podemos construir un estado de razonable certidumbre en nuestro mundo interno. Hay circunstancias en que los efectos dañinos de nuestra respuesta frente a la incertidumbre no pueden resolverse mediante una inferencia exitosa. En ese caso, nos invade lo que los psicoanalistas llamamos terror sin nombre, y que Freud describió como lo ominoso, lo siniestro, lo no familiar, lo extraño, aquello que sabemos pero no podemos pensar, porque se mantiene en algún nivel fuera de nuestra conciencia, como que está ahí pero no sabemos qué es lo que es. A pesar de que no lo podemos expresar en palabras, se manifiesta en nuestras emociones, lo sentimos, como ocurre con los recuerdos viscerales de interacciones con nuestros padres o cuidadores, que dan forma a quienes somos y definen nuestra respuesta a la incertidumbre en la vida adulta. Antes de Freud, el filósofo romántico alemán Friedrich Schelling había denotado lo ominoso como una extrañeza inquietante, aquello que debía haber quedado oculto, secreto, pero que se ha manifestado. Así, el encontrar lo extraño dentro de nosotros mismos nos desenmascara como sujetos estructuralmente incompletos, pues pone en evidencia que no somos señores en nuestra propia casa, aun cuando estemos permanentemente desmintiendo esta limitación estructural. La desmentida sistemática, la negación sistemática, la que a menudo impregna también el discurso oficial. Inmediatamente viene a mi mente algo que se ha repetido hasta el cansancio estos meses, a saber, todo aquello que se dice, la pandemia ha puesto en evidencia. Hemos escuchado esa frase muchísimo. Un muy reciente documento de la Universidad de Chile sobre propuestas para repensar las viviendas y el habitar en Chile empieza así. El actual contexto de crisis sanitaria producto de la pandemia de COVID-19 ha dejado en evidencia una serie de desigualdades fundamentales en lo que respecta al habitar en un hogar, territorio y comunidad en Chile, donde miles de personas lo hacen en condiciones de alta vulnerabilidad. Y yo me pregunto, ¿es que esto no era evidente antes de la pandemia? ¿Cuánto de lo que dábamos por sentado como normal e imprescindible para nuestras vidas, la pandemia ha mostrado que en realidad no lo es? Si algo une los dos eventos, el estallido y la pandemia, es que ambos nos situaron súbitamente en una situación en que lo familiar se volvió extraño, con lo cual las vivencias asociadas a ello se tornaron sorpresivas, inquietantes y sobrecogedoras. Una vez, durante los largos días pandémicos de confinamiento invernal, cuando la percepción del tiempo se licuaba, salí a la calle y sentí algo cercano al pavor. Recordé aquellos días de mayo de 1986, cuando, estando yo en Alemania, recomendaban no salir a la calle para evitar ser contaminado por la nube tóxica de la explosión nuclear de Chernóbil. Y yo, incrédulo, me arriesgué a salir a dar un paseo en bicicleta. Después de algunas cuadras tuve que volver, pues me aterró encontrarme en calles totalmente vacías y silenciosas. Calles que normalmente bullían de gente y de actividad. Me invadió la sensación siniestra de estar siendo testigo de la muerte de la humanidad. Empero, la irrupción del dicho «la pandemia ha puesto en evidencia» solo es comparable al otro dicho que, después del Chile despertó, se convirtió en moda en los medios y en los conversatorios que siguieron al estallido social. Ustedes recordarán, es que no ha entendido nada. Se dijo que el gobierno no ha entendido nada, que la clase política no ha entendido nada, que la élite y los poderosos del país no han entendido nada, etc. Entonces, y podríamos tomar esto como idea, fuerza de esta presentación, aquello que el estallido de octubre supuestamente manifestó fue puesto en evidencia por la pandemia de tal modo que ya es cada vez más difícil de seguir ocultándolo.
Para partir de alguna base empírica y desde ahí acercarnos al tema de la incertidumbre como un fenómeno psicosocial concreto que ha emergido con fuerza en nuestra conciencia colectiva a partir del 18 de octubre del año pasado y que adquirió caracteres avasalladores a propósito de la pandemia de COVID-19, pedí ayuda a la empresa Brandmetric. Brandmetric se dedica al análisis de contenido verbal en los medios y las redes sociales. Este es un método de análisis que nos permite construir un modelo de representaciones sociales dominantes en un momento y situación dado. Pedí a Brandmetric que rastreara las menciones de la palabra incertidumbre en redes sociales durante el mes de septiembre del 2020. El día 29 de ese mes destacó por el número y densidad de las menciones, donde el 72,7% tuvo una valencia negativa. Es decir, el tono de la mención se acompañaba de sentimientos de inquietud y de seguridad. Si bien esta es solo una instantánea y no nos permite comparaciones que nos informen sobre los cambios de tendencias en el tiempo, nos da una idea aproximada de cuáles son los temas que circulan recientemente y que producen más incertidumbre. Ese día se juntaron temas nacionales e internacionales. Ahora, no voy a ir al detalle porque me tomaría mucho tiempo, solo quiero decir de que el primer tema fue sobre el impacto, la incertidumbre producida por el impacto económico en la pandemia. Ese día estaba el tema del impacto en los mercados, por los posibles rebrotes, los nuevos cierres, el tema de los multifondos que estaban afectados, las bolsas, en fin, etcétera. Estaba también la polémica, si iba a ser posible el Festival de la Canción de Viña del Mar. Los trabajadores que trabajaban en los canales estaban diciendo, bueno, pero nosotros tenemos mucha incertidumbre laboral. En fin. También en los restaurantes había mucha incertidumbre porque habían perdido 250.000 empleos y resulta que recién se estaba abriendo Santiago, no sabían si iban a recuperar esos empleos. El segundo tema era la incertidumbre política. La emergencia sanitaria, entonces, especialmente estaba referida a Magallanes, porque estaba una ola muy grande de infecciones en Magallanes y se temía que no pudiera realizarse el plebiscito del 25 de octubre. También había inquietud por lo que estaba pasando, se preveía en las elecciones de Estados Unidos que se definieron en estos días. Sin embargo, otro tema era que esta incertidumbre era transversal en todo el espectro político. Era curioso, la gente de la prueba decía, tenemos que ir a este plebiscito porque eso va a disminuir la incertidumbre. Y la gente del rechazo decía, necesitamos que se rechace esto porque eso nos va a permitir alejar la incertidumbre. Pero la incertidumbre era transversal. También, por supuesto, estaba la incertidumbre de la salud, no solo de la salud, el tema de la obesidad y la salud física, sino también la salud mental. Y finalmente había un porcentaje, como dije, de alrededor del 20 y tantos % en la que esta incertidumbre se había vivido como una oportunidad en la cual de crecimiento ya había sido algo positivo. Eso es interesante porque generalmente nos olvidamos de esto. Ahora, de la misma manera, los psicoterapeutas nos hemos visto envueltos en la incertidumbre reinante. Para quienes ejercemos la profesión imposible, como la llamó Freud, no es infrecuente encontrarnos en situaciones en que no sabemos qué hacer frente a nuestros pacientes. Son situaciones extremas, de intensa carga emocional, en las que la desesperación y la angustia de nuestros consultantes amenazan con paralizarnos, también a nosotros como terapeutas. En estos tiempos de crisis social y política, de pandemia y cuarentena, tan especiales como extraños, en que una situación extrema se cierne sobre todos, nos envuelve una inquietante extrañeza. La primera situación extraña a la que hemos debido adaptarnos es a la telepsicoterapia. En estos meses los pacientes han planteado reiteradamente la pregunta, ¿cuánto durará esto? ¿Cuándo volveremos a la normalidad? Es la misma alarma que reverbera las reuniones virtuales de supervisión con nuestras alumnas y alumnos que se forman en psicoterapia. Profe, ¿qué le podemos decir a nuestras pacientes cuando nosotros estamos en la misma situación, confinadas desde hace meses, en un espacio reducido con nuestras familias? Hemos aprendido que tenemos que contener a nuestros pacientes, pero ¿qué significa contener en estos momentos? Son preguntas llenas de inquietud. Una vaga y persistente ansiedad nos impregna. A veces nos sentimos mejor, a veces peor.
La pregunta se vuelve a formular en el círculo de médicos y de investigadores. Con avidez leemos los informes científicos y las interpretaciones de quienes saben más que nosotros. Sin embargo, no logramos tranquilizarnos. Hay demasiadas interpretaciones contradictorias. Cada país ha elegido estrategias diferentes, entonces no hay ninguna segura. Países que en un momento se jactaron de su éxito, ahora enfrentan contagios acelerados. Grandes dudas surgieron en estos meses acerca de las cifras reales de fallecidos y contagiados, no solo en Chile. Aún no sabemos si contaremos y cuándo de una vacuna eficaz y si la inmunidad será duradera. En el grupo operativo de terapeutas, de formación en psicoterapia, una alumna interviene. Una paciente me dijo que quienes trabajamos en la salud mental estamos en la primera línea. Pero ella misma se pregunta, ¿en la primera línea de qué? Primera línea es un término que surgió en el contexto de la violencia del estallido social y es aplicado aquí a la situación de pandemia, lo que muestra una suerte de contagio de los significantes en el nivel de las representaciones simbólicas. Claro, los psicoterapeutas hemos estado en la primera línea de la incertidumbre. Sí, de la incertidumbre de no saber qué nos deparará el mañana. Nos enfermaremos, morirán nuestros padres, nuestros seres queridos. ¿Cuándo durará esto? ¿Qué pasará después de la crisis económica y con la efervescencia social que llevó al estallido del 18 de octubre? ¿El proceso constituyente llegará a buen puerto y logrará contener las inquietudes sociales y políticas de una sociedad que se hartó? Estas son preguntas lacerantes que aún siguen corroyendo el capullo de seguridad y certeza de todos, pacientes y terapeutas, ciudadanos y autoridades. Hacemos esfuerzo por tener certezas. El confinamiento y la inmovilidad hizo que el tiempo vivenciado se nos licuara. Un amigo extranjero me escribió hace una semana, mucho tiempo enjaulado y falta tanto, no aguanto más. Difícil, ¿eh? Aristóteles pensaba que la única manera que tenemos de medir el tiempo es a través del movimiento local y de los cambios, pero en esa situación nada parece cambiar mucho. Pero volvamos a una de las ideas fuerzas de esta presentación y preguntémonos, ¿qué es aquello que el estallido de octubre mostró y que algunos aún no entienden? En uno de sus párrafos, el reciente informe que el canciller Alamán envió a las embajadas chilenas en el extranjero dice que, comillas, muchos se sorprendieron cuando el año pasado Chile vivió jornadas de protesta e inusual violencia. No hay duda, continúa, que en ese fenómeno influyeron factores tales como la mala distribución del ingreso, las bajas pensiones y las deficiencias del sistema de salud público chileno. Sin embargo, Arreglón Seguío afirma que la conexión a Internet es probablemente el mayor facilitador de la protesta social y la percepción, no necesariamente la evidencia empírica de la desigualdad, es quizás el más importante indicador de la potencial inestabilidad política. Si bien es innegable el rol jugado por las redes sociales y por Internet en la protesta social, creo, en contra de lo que afirma el ministro, que durante los últimos años hemos recabado suficientes datos científicos para afirmar que hay una robusta evidencia empírica sobre la creciente desigualdad de la sociedad chilena y de su impacto en el malestar social y la salud mental. Sí, como dice el texto, muchos se sorprendieron con la protesta, es más bien porque la élite dirigente de este país estaba ciega y sorda frente al sentir colectivo mayoritario y estaba realmente convencida de que Chile era un oasis, como lo planteó el mismo presidente de la República pocos días antes del estallido. Pero para entender lo que digo, me acercaré a esta realidad desde los estudios que hemos realizado distintos centros de investigación en ciencias sociales y de la salud, entre los cuales incluyo a MIDAP, el Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, que dirijo. Nuestros estudios sobre los factores etiológicos, o sea, las causas de la depresión en Chile, nos llevaron hace algunos años ya a descubrir la estrecha relación entre depresión y malestar social. Partamos interrogando a los mismos actores de la protesta de octubre. De entre los múltiples rayados y grafitis que llenaron las paredes de Santiago, destaco dos, que nos servirán para mostrar que la calle tiene una interpretación intuitiva, lúcida e inmediata de esta relación. El primer rayado decía,
no era depresión, era capitalismo. Y el segundo afirmaba: esta es la rabia contenida que intentaron callar con fluoxetina. El sentido se capta de golpe. El malestar social se expresa como depresión y se atribuye al desarrollo del sistema capitalista. Pero, más aún, se afirma que la rabia, que fue una de las expresiones dominantes en el estallido social, ha sido medicalizada y reprimida por el sistema de salud a través del uso de psicofármacos. El sistema de salud actúa aquí entonces como un dispositivo de control y dominación de la ley y el orden. Con todo, desde hace tiempo, al menos desde que Freud publicara en 1930 su ensayo sobre el malestar en la cultura, sabemos que más allá del cierto umbral del proceso de modernización e individualización, la modernidad deja de ser un proyecto emancipador y comienza a generar inseguridades, anomia, desconcierto y finalmente malestar. Cada época tiene lenguajes y expresiones que modelan la representación personal y colectiva del malestar social. No obstante, en las últimas décadas, y esto ha pasado en todo Occidente, la idea de que el desarrollo de la sociedad produce malestar ha encontrado formas de representación colectiva que han llegado a expresarse crecientemente en el término de depresión. Pero, ¿por qué depresión y malestar social se convierten en expresiones casi sinónimas? En primer lugar, porque los indicadores de desarrollo y algunos indicadores de salud mental corren paralelos. A mayores índices de desarrollo, escuchen bien, mayor es la tasa de suicidio y mayor el consumo de antidepresivos. En segundo lugar, porque efectivamente los determinantes sociales en la etiología de los trastornos llamados comunes de salud mental, en especial depresión y angustia, tienen un peso mucho mayor que el que la psiquiatría históricamente les ha atribuido. Entonces, si los indicadores de sintomatología depresiva y de malestar social parecen aumentar al mismo tiempo, se debe a que comparten cierto sustrato común, aun cuando no sean estrictamente el mismo fenómeno. Veamos, quienes están deprimidas se sienten solas, inseguras frente al presente y al futuro, poco realizadas como personas, disminuidas frente a los demás e incompetentes. Y hablo en femenino porque la mayoría son mujeres. Las investigaciones muestran que en nuestro país la sintomatología depresiva, que en los últimos años era un 20% más alta que el promedio mundial, se asocia al género femenino. Las mujeres chilenas están 5 veces más deprimidas que los hombres, en circunstancias que en el mundo esta proporción es del 2:1. Se debe al bajo nivel educativo, a la pobreza, a las experiencias de maltrato y discriminación, al alto nivel de endeudamiento y a la percepción de un proyecto de vida inalcanzable. Está claro entonces que esta desproporción se ha hecho a cuenta de las mujeres chilenas más pobres, menos educadas, más maltratadas, etc. Por su parte, el malestar social se asocia con la percepción de falta de seguridad humana, acceso a la seguridad social, a la salud y a la educación de calidad, con sentirse poco respetado y perdedor con ser joven y pobre, con sentirse solo y desconfiar de los demás, con haber tenido experiencias de maltrato en las relaciones cotidianas. Hay entonces factores sociodemográficos, subjetivos y experienciales que son el sustrato común entre lo que llamamos depresión y malestar social. El modelo de desarrollo implementado en nuestro país, que privilegia los índices macroeconómicos y el aumento de los ingresos per cápita y que determina una ideología individualista que ha llegado a ser hegemónica y que impregna todos los ámbitos y niveles de nuestra sociedad, ignora la importancia de los factores objetivos de inequidad sociodemográfica y territorial y de los factores subjetivos de percepción de inseguridad humana, de falta de respeto, de dignidad y de derechos, de oportunidades de realización personal, de soledad y aislamiento. Y la discriminación y maltrato, por otra parte, también forman parte de la experiencia cotidiana de una significativa proporción de chilenas y chilenos de casi todas las clases y sectores sociales.
Para entender la relación entre las condiciones llamadas objetivas y la percepción de las mismas, necesito recurrir a un teorema fundamental en psicología social que dice que si las personas definen las situaciones como reales, estas son reales en sus consecuencias. Este teorema está en la base de lo que se llaman las profecías autocumplidas. Por ejemplo, con la pandemia de COVID-19, hemos aprendido que lo importante en su control es precisamente la capacidad de la población de compartir eficazmente convicciones subjetivas de prevención. En el caso de la depresión, esta distinción es relevante. Por ejemplo, se sabe desde hace tiempo, y nuestras investigaciones así lo han confirmado, que el apoyo social es un factor de protección frente a la depresión. Pero de nuevo, no es el apoyo objetivo que una persona puede tener, sino la percepción subjetiva de apoyo social lo que importa. Alguien en particular puede contar con muchas redes de protección en la familia o en la comunidad, pero si esa persona no percibe esas redes como de ayuda, ese apoyo objetivo no tendrá un efecto protector. Como psicoanalista, sé que el primer objetivo de cualquier psicoterapia es lograr que la paciente perciba el tratamiento como una ayuda, y que muchas veces ese objetivo es especialmente difícil precisamente por la historia de rechazo y desamor con que tantas personas llegan a la consulta. Por efecto de experiencias adversas previas, las consultantes se definen inconscientemente a sí mismas como no merecedoras de ayuda, y esto desencadena círculos interpersonales viciosos que subyacen a los trastornos comunes en salud mental. Desarticular el círculo de profecías autocumplidas es el gran desafío del trabajo conjunto entre psicoterapeuta y paciente. De paso, y no podría ser de otra forma, nuestros estudios indican que el apoyo social percibido también se distribuye desigualmente. Las mujeres pobres de Chile se sienten más desprotegidas que las ricas. Me refiero especialmente a las mujeres, pero esto también es válido para los hombres pobres. Por cierto, hay algunas personas que frente a los determinantes sociales descritos desarrollan síntomas depresivos y ansiosos y que terminan, o no, consultando en el sistema de salud. Mientras que hay otras personas, o las mismas en otras circunstancias, que no procesan este malestar en términos de insuficiencia individual y sufrimiento psíquico, sino que lo encausan como injusticia y lo viven en primer lugar como malestar social. Lo anterior puede ser generalizado hasta el nivel macrosocial y podemos decir que los indicadores objetivos de desarrollo económico no bastan para construir una sociedad saludable. Es fundamental que la comunidad perciba que el desarrollo beneficia a la mayoría y no solo a unos pocos. Y aquí tenemos una clave para entender qué puede haber pasado en la explosión social del 18 de octubre. Lo primero es que el malestar social acumulado durante años se expresó de un momento a otro en estados subjetivos diferentes a la depresión. El estallido social fue, desde nuestro punto de vista, un estallido emocional colectivo, donde apareció una paleta colorida de emociones, que a diferencia de la experiencia subjetiva, que es esencialmente solitaria, fue compartida colectivamente en marchas y manifestaciones en las que muchos nos sentimos convocados. El súbito cambio psicosocial transformó las condiciones de la expresión emocional individual, produciendo un potente fenómeno de contagio colectivo. Chile despertó fue la consigna más escuchada. La primera serie de emociones que mostraron los estudios en terreno fue la referida al miedo y la inseguridad, donde la violencia callejera dividió las opiniones. Algunos apoyaron las demandas, pero rechazaron la violencia. Otros justificaron ciertas formas de violencia o la toleraron. Pero todos vivimos una situación muy dura, en especial los sectores más pobres y con trabajos más precarios. El que el estallido sigue activo se comprobó en el aniversario reciente del 18 de octubre. Ese día una multitud celebró pacíficamente en la plaza y se volvió a repetir el desmadre final. Debo reconocer que la transmisión en vivo del incendio de la parroquia de la Asunción me apretó el corazón. A esa iglesia solíamos ir a misa los domingos con mi familia cuando yo era niño. En el periodo que siguió al 18 de octubre aparecieron fuertemente en las conversaciones las palabras miedo, terror o susto frente a la inseguridad generada. En los estudios destacó la percepción de que los jóvenes no mostraron miedo, sino rabia, mucha rabia. Esta rabia se expresó en evadir el metro, en dañarlo, en reclamar, en las marchas, y se acompañó de un coraje que a muchos adultos hasta nos produjo admiración.
Por cierto, entre los más acomodados la violencia de los jóvenes provocó más bien indignación. A los mayores impresiona, eso sí, que los mismos jóvenes que en la casa se comportan tranquilamente, cuando se encapuchan parecen estar movidos por una violencia ciega. Los mayores plantearon que la rabia se debe a la constatación de la desigualdad de oportunidades en la sociedad, a las dificultades económicas de su familia. Mientras entre los mayores y los más acomodados fue más agudo el miedo a la inseguridad generada por el estallido, entre los de menor edad fue más intensa la rabia frente al sistema. En todo caso, hubo acuerdo que si bien el estallido empezó por los jóvenes, la gente se les sumó. Los mayores, quienes antes del estallido nos sentíamos más o menos resignados o deprimidos, empezaron a percibir una suerte de liberación emocional que los hizo sumarse a la protesta, a salir de su sentimiento negativo previo. En los sectores socialmente más bajos reapareció el coraje y la decisión para acometer los conflictos, incluso con malos modales. Con la liberación emocional se puso en movimiento la posibilidad de reflexionar sobre las causas de la resignación anterior al estallido, y las personas de todos los estratos sociales entablamos conversaciones sobre las injusticias sociales y estructurales y sobre el temor heredado de la dictadura. Así, la liberación emocional destapó la confianza y la sospecha generalizada como una de las causas del estallido. Los estudios reafirmaron la desconfianza y la sospecha frente a los empresarios y los miembros de la élite. Se dijo: los ricos viven en una burbuja, y se repitió, donde no tienen ni idea de lo que pasa en el resto del país. Pero, ¿de dónde viene tanta violencia? Nuestros estudios nos permiten plantear la hipótesis de que en octubre la violencia doméstica se tomó la calle. La alarmante falta de cohesión social, el alto nivel de conflictividad, la creciente desconfianza en las instituciones, las percepciones compartidas de vulnerabilidad e inequidad hicieron posible que la violencia rompiera la barrera doméstica y arrasara con edificios, templos, museos y otros símbolos de nuestra identidad nacional. Nuestros estudios muestran que un 45% de estudiantes universitarios reportan una infancia o una adolescencia traumática. La dimensión más importante de estrés temprano reportada es la del abuso emocional o psicológico. Casi la mitad de nuestros estudiantes, que será parte importante de la futura clase dirigente, ha sido educado con violencia, especialmente psicológica. Han sido humillados o golpeados, expuestos a situaciones vergonzantes, amenazados con el abandono como medio educativo. Las cifras muestran que mientras mayor es la sintomatología depresiva reportada, más intenso ha sido el abuso emocional, físico, sexual o la negligencia física o emocional durante la niñez y adolescencia. Pero los estudiantes no son una población clínica, no consultan, son gente sana desde el punto de vista del sistema de salud. Si estudiantes consultantes en el sistema de salud mental, pacientes, la correlación aumenta dramáticamente. Un 64% de pacientes bipolares atendidos en servicios de salud mental en nuestro país han sufrido algún trauma temprano significativo. Estos pacientes presentan una enfermedad de inicio más temprano, un curso más grave, y son más resistentes al tratamiento. En pacientes depresivos crónicos, graves y refractarios al tratamiento, las tasas de depresividad temprana severa se eleva a un 80%. Los resultados de la encuesta longitudinal de la primera infancia del Ministerio de Desarrollo Social del año 2017, que recogió datos de una muestra representativa de cuidadores principales de más de 17.000 hogares chilenos, son decidores en este sentido. En relación a los adultos a las niñas y niños del hogar, un 62.5% reconoció aplicado escenario violento, psicológico o físico. Estas cifras revelan que desde la cuna misma, nuestra sociedad chilena es una sociedad violenta. Quizás si la prueba más contundente de esto es de que el Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de las niñas, niños y adolescentes que están bajo su tutela, sea el lapidario informe de la PDI, que el año 2017, recién, encontró que en el 100% de los centros administrados por el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares se constataron abusos, muchos de ellos con connotación sexual. Es decir,
menores que han sido encargados al cuidado del Estado, porque en sus familias de origen habían sido abandonados o maltratados, son retraumatizados ferozmente en el Sename, psicológica, física y sexualmente. Esos menores serán posteriormente maltratadoras o maltratadores de la pareja y de los hijos, delincuentes, adictas o adictos a drogas, presa fácil del narcotráfico o portadores de trastornos graves de personalidad y finalmente pacientes de un sistema de salud sobrepasados. Siento anunciar, y debo decirlo claramente porque no nos damos cuenta, que esta cultura de la violencia en la educación y en el trato a nuestros hijos y hacia nuestros menores es quizás el mayor problema de salud mental que enfrentamos como país. Me pregunto, ¿cuántos de estos jóvenes, y hay muchos indicios acerca de lo que voy a decir, que han estado directamente involucrados en la violencia callejera, son hijos abandonados y maltratados por sus padres y por la sociedad? Cuando prima una educación violenta, especialmente en un contexto de pobreza y desamparo social, se deteriora la capacidad para regular las emociones propias y de integrarlas al pensamiento racional. En situaciones de conflicto, un adulto que ha sido tempranamente traumatizado no puede dialogar y fácilmente recurre al lenguaje de la violencia y con ello se cierra el círculo de la retraumatización. Pero, si bien la sospecha de que se expresó en octubre de 2019 identifica un polo emocional negativo que genera oposición y rebeldía, en el polo positivo también apareció una fuerte expectativa de cambio. Los motivos de esperanza se centraron en el cambio de una ideología basada solamente en el mérito individual por otra que permita construir una sociedad más equitativa y solidaria. Junto con la sospecha y la esperanza, durante el estallido, en los estudios en terreno, apareció reiteradamente la mención al pueblo, esta palabra que se había olvidado en nuestras conversaciones en los últimos 20, 30 años. En este contexto, la categoría de pueblo, como expresión de un sentimiento colectivo de pertenencia, cobra un sentido moral positivo, referido a la identidad de quien habla, y no solo de las clases más bajas, a todos los que están descontentos y que apoyan la causa que hermana a los que están unidos en la protesta por el cambio social. Se habló de un nosotros, de un país completo, que incluye a ricos y cuicas, a pobres y a flaites. La segunda fuerza de esta presentación es explorar qué es aquello que la pandemia del COVID-19 ha puesto en evidencia. La verdad es que durante este último año los chilenos y chilenas hemos sido testigos de una sucesión de crisis, una triple crisis, una crisis social, seguida por una sanitaria y otra económica. Si el estallido social alteró las maneras de pensar nuestra vida colectiva, visibilizando desigualdades y precariedades que dieron curso a una demanda por dignidad e igualdad, la rápida propagación del COVID-19 ha producido un quiebre en nuestra cotidianeidad, afectando nuestra salud, relaciones sociales y fuentes laborales. La disrupción de la vida social impuestas por el estallido social y la actual pandemia, junto con las fuentes de estrés psicosocial y económico que la acompañan, han afectado significativamente la salud mental de las personas. Si bien aún no tenemos datos definitivos sobre el aumento de las cifras de depresión y otros trastornos comunes de salud mental, todo indica que sí han aumentado. La encuesta Bicentenario de la Universidad Católica del mes de agosto reciente muestra que un 15% de la población ha presentado problemas de salud mental durante la pandemia. En las mujeres esto sube al 21%, como era de esperar. Y también es más frecuente en los niveles socioeconómicos medios y bajos. No es una sorpresa. La encuesta también indaga sobre síntomas en comparación con periodos anteriores, frente a lo cual un 51% de los encuestados señala una mayor frecuencia de síntomas actuales en comparación con periodos anteriores. El efecto de la pandemia sobre la salud mental es al menos el doble mayor que el efecto del terremoto del 2010, en cuanto a impacto en la tranquilidad emocional en zonas que fueron afectadas por el terremoto. Las diferencias más importantes en comparación con el terremoto están en su impacto sobre el bienestar emocional y la situación laboral. Las sensaciones o síntomas más frecuentes son inquietud o intranquilidad, nerviosismo o sensación de agobio.
Estos hallazgos son concordantes con estudios internacionales. En los Estados Unidos, los estudios muestran que la sintomatología depresiva subió de un 8,5% antes del COVID a un 27,8% de la población en abril del 2020. Es decir, prácticamente se triplicó. Pero la situación es aún más compleja. Hay razones suficientes para pensar que lo que estamos enfrentando actualmente no representa una pandemia, sino lo que se ha llamado más bien una sindemia. Por sindemia se entiende la interacción de múltiples agentes causales, condiciones sociales, pobreza, desigualdad, injusticia, conflicto social, desempleo, procesos ambientales, cambio climático, desastres socionaturales y ecológicos, y estados patológicos, comorbilidades entre enfermedades como depresión, diabetes e hipertensión que afectan a muchos chilenos y chilenas. Estos factores potencian, no suman, sino que potencian, multiplican sus efectos negativos en la vida de los individuos y exacerban la carga de enfermedad en ciertos grupos de la población. En otras palabras, no estamos simplemente frente a un agente infeccioso que parasita nuestros cuerpos, sino que presenciamos una completa alteración del orden económico y social. Al interactuar sinérgicamente, los múltiples factores endémicos contribuyen a la etiología y persistencia de problemas de salud mental, exacerbando vulnerabilidades y reproduciendo disparidades en salud. En marzo escuchábamos que el COVID-19, ustedes recuerdan, no distingue a las personas en base a su riqueza o lugar de residencia. Se decía que el virus era democrático, no discrimina. Esta afirmación resultó ser falsa. El impacto sanitario, económico y social del COVID-19 es el mismo en los distintos grupos sociales. Los estudios muestran que a mayor pobreza multidimensional, trabajo informal, malnutrición, baja escolaridad, mayor ha sido el nivel de contagios por COVID-19 en algunas comunas del Gran Santiago. La variable clave parece ser el hacinamiento, el cual correlaciona positiva y significativamente con las tasas de contagio y de fallecidos. En Chile, algunos estudios han mostrado que la sensación de inseguridad relacionada con la salud y el trabajo se asocia a una mayor presencia de síntomas depresivos. En efecto, la sintomatología ansiosa y depresiva se encuentra asociada a una experiencia de vulnerabilidad o inconsistencia posicional, también llamada ansiedad de estatus, compartida por una gran cantidad de chilenos. Esta experiencia de ansiedad de estatus, de inconsistencia posicional, se refiere a la percepción de que los lugares y las trayectorias sociales son inestables y altamente permeables a la precarización. En efecto, en una buena parte de los sectores medios existe un intenso temor a caer desde la posición social que han alcanzado las últimas décadas. Dentro de los países de la OCDE, Chile es donde existe una mayor probabilidad de que una persona que está en el cuarto quintil, que es el segundo segmento de mayor nivel de ingresos. El primero es de la gente más rica, del 20% más rico. Los que están inmediatamente abajo, o sea, de clase media alta, diríamos, ¿no? Existe la mayor probabilidad que una persona de ese quintil, de cuarto, retroceda al primer quintil, o sea, al más bajo, el segmento de menores ingresos dentro de un periodo de 4 años. O sea, hay una enorme inestabilidad laboral y lo que da, obviamente, una enorme ansiedad, lo que se llama ansiedad de estatus. Como conclusión de este punto podemos afirmar que la pandemia ha dejado en evidencia que la salud mental es un fenómeno relacional que sobrepasa la psicología individual. Y yo soy psiquiatra, soy psicoanalista y trabajo con pacientes individualmente. Pero además soy salubrista, soy investigador de salud mental y no puedo sino dejar de afirmar esto. No es un problema de medicamentos solamente, es un problema de contexto básicamente. Y que está condicionada por factores sociales, económicos y políticos, esto es por contextos de pobreza y vulnerabilidad, por desigualdades materiales y simbólicas, por los niveles de segregación territorial y condiciones de habitabilidad, por una alta conflictividad social y por déficit de cohesión social que impactan la vida cotidiana de personas y comunidades. ¿Y ahora qué? En este momento, ¿ahora qué? Eso nos preguntamos. En los inicios de un proceso constituyente que busca construir el marco de convivencia que nos regirá por las décadas por venir, es útil recurrir a lo que hemos aprendido en los momentos pasados de crisis externas y extremas, tanto en nuestra historia personal como en la del país. Nuestra experiencia de vida
y de psicoanalista, nos ha mostrado que la reacomodación de nuestros límites y fronteras, en el mejor de los casos, estimula estados inéditos y creativos. Es el momento de la creatividad. Al permitirnos y al posibilitarnos la familiaridad con lo desconocido, con lo nuevo, la mente receptiva puede jugar. El juego, entendido de esta manera, dice el psicoanalista Donald Winnicott, es un acto espontáneo. En el mismo sentido, el escritor polaco-británico Joseph Conrad nos dice que la mayor virtud de un buen navegante, y estamos navegando, es la de una saludable incertidumbre. Pero, ¿qué es aquello? Como el juego, la incertidumbre saludable es una experiencia emocional que se vive en el presente. Una creatividad potencial que depende de la posibilidad de interrogarnos por qué estamos donde estamos. En un breve ensayo, No saber y avanzar, el escritor español Javier Marías apunta, comillas, es más, a menudo tengo la sensación de que no sé escribir novelas. Y sin embargo, ahí están, al cabo del tiempo, terminadas, publicadas y más o menos legibles. Y concluye, quizás por eso abrigo esa fuerte, creciente sensación de no saber cómo se hace una novela. No saber cómo se hace una novela. No saber cómo se hace una nueva constitución. Eso lo digo yo. Y concluye Javier María, dice, porque no saber, y sin embargo avanzar es el único refugio frente a lo indeterminado, frente a la incertidumbre. Y concluyo con esta reflexión, unos más, otros menos. Todos estamos asustados frente a un proceso constituyente de resultado incierto. Pero pensemos que ese es precisamente el estado emocional que guía todo proceso creativo. Entonces, no prejuzguemos ahora el resultado, el contenido mismo de una constitución que aún no existe. Más bien abrámonos al proceso constituyente. Juntémonos a conversar y asegurémonos de que el proceso sea amplio y participativo, donde nadie sienta que se quedó sin opinar. Junto con la incertidumbre y sus secuelas de angustia y depresión, hemos aprendido mucho de la respuesta que las comunidades y tantas personas han tenido frente a la adversidad. Hemos visto el renacer de las ollas comunes en los barrios más pobres. Hemos visto el altruismo de la primera línea sanitaria. Hemos visto el compromiso generoso en múltiples iniciativas de colaboración y solidaridad en amplios sectores de la población. Esperamos que este sea el espíritu que impregne la contundencia de los resultados del plebiscito. Sabemos cuál es el impacto que tiene todo esto en el bienestar psicológico, cuando nos ponemos a trabajar en conjunto y solidariamente, y en la protección frente a la depresión y la angustia. El despertar de las fuerzas autocurativas son un aliciente que nos llena de esperanza. Muchas gracias.